Muy buen día, estimados cooperantes España, Uruguay, profesionales de la salud que se contactan de diferentes regiones. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Nuestro país, Guatemala, estará presentando la teleclínica Trastorno por déficit de atención en adolescentes a cargo de la médico psiquiatra Virginia Ortiz. Esperamos que podamos conocer este caso con todas las herramientas que la doctora presentará y al final tendremos un momento para abordar dudas, consultas y hacer comentarios. Pongamos la debida atención y muchas gracias por esta oportunidad a todos y que tengamos pues una experiencia muy maravillosa al escuchar y conocer más, ¿verdad?, de este tema. Bueno, un poco presentar cómo es la metodología de la actividad del día de hoy. El objetivo es mejorar el acceso y la calidad de atención en salud mental en Uruguay, Guatemala y Honduras a través de la metodología ECO, promoviendo la formación continua del personal de salud. La iniciativa responde a la escasez de especialistas y la descentralización de los servicios, en especial en hacer énfasis en poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. A través de la teleclínica multipaís se fomentará la creación de comunidades de aprendizaje, fortaleciendo las competencias del personal de la salud. Expertos de España nos acompañan y aportan su experiencia para garantizar un aprendizaje colaborativo y sostenible. Perdón. Está destinado a todo el personal de la salud en todos los niveles de atención, especialistas e investigadores. El equipo de coordinación es el proyecto ECO, Universidad de la República de Uruguay, la Secretaría de Salud de Honduras, el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala, y los expertos invitados de España son del Hospital de Universitari Valdebron de la Universitat Autónoma de Barcelona. Bien, esto es un poco el calendario. En este momento estamos en agosto y el título es Trastornos del Desarrollo, como bien decía Guatemala. Estos trastornos por déficit de atención con hiperactividad, que esto ya había sido presentado minutos antes. Recuerde mantener la cámara encendida, el micrófono inhabilitado si no tiene la palabra y levantar la mano para solicitar la palabra o usar el chat. Ahora sí, vamos a pasar al caso clínico. Adelante, doctor Ortiz. Muy bien, muchas gracias. Bien, este es un caso de un trastorno por déficit de atención en adolescentes. La siguiente, por favor. En la historia clínica, Sergio, quien consulta, acompañado de su padre, es un joven de 16 años que hace 4 años cambió de país por residencia de trabajo de ambos padres. Los padres consultan porque están preocupados porque Sergio presenta disminución del rendimiento escolar, olvido de tareas, inatención, es desordenado con sus cosas en su habitación y en el colegio. Deben repetirle las instrucciones más de una vez. Además de esto, refieren que tiene dificultad para permanecer sentado en cualquier lugar. Duerme poco, se acuesta a las 9:30 de la noche, duerme pronto, pero despierta a las 4:30 de la mañana y ya no puede volver a dormir. Luego se despierta para arreglarse y para ir al colegio, esto incluyendo los fines de semana. Tiene historia de impulsividad, le gusta jugar fútbol, pero no tiene mucha habilidad para jugar más que de portero. Es un buen portero, él se describe como un buen portero, pero hace unas semanas su equipo iba perdiendo y estaba tan molesto que le pegó un puñetazo a la portería y sufrió una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha. Además de jugar fútbol, disfruta con los deportes de riesgo, sobre todo deportes de velocidad. Le gustan mucho las motos, es lo que más hace además del fútbol. La siguiente, por favor. Es un gemelo, el embarazo de la madre fue un embarazo gemelar dicigoto con un parto a término, sin complicaciones. El embarazo tampoco tuvo complicaciones.
con historia de haber tenido ictericia neonatal que resolvió únicamente con terapia lumínica. Lo ponían al sol en casa y no hubo ninguna otra complicación. Fue alérgico a la lactosa del nacimiento, por lo que desde los 18 días de nacido le iniciaron fórmula y suspendieron lactancia materna. No sucedió lo mismo con el hermano gemelo. A los 7 años, un médico psiquiatra en su país le hizo diagnóstico de TDAH y se le inició tratamiento con metilfenidato de acción prolongada. No tuvo una adecuada respuesta al tratamiento, por lo que el mismo médico suspendió el metilfenidato y le inició atomoxetina. Sin embargo, tampoco hubo una adecuada respuesta al tratamiento, por lo que suspendieron atomoxetina y le iniciaron metilfenidato de acción corta. Con este metilfenidato había tenido buena respuesta, había mejorado su impulsividad y su déficit de atención, había mejorado su concentración, pero empezó a tener una baja de peso significativo y un problema sanguíneo que el padre no fue capaz de explicar qué problema era. Sin embargo, eh, por la preocupación que les generó a ambos padres, decidieron suspender también este medicamento. Es decir, que lo dejaron al final sin medicamento. La siguiente, por favor. Nuestro paciente pertenece a una familia acomodada, el padre es México, trabaja para una compañía farmacéutica transnacional, esa fue la razón por la que cambiaron de país. La madre es química bióloga y también trabaja para una compañía farmacéutica. Los padres viajan mucho, usualmente el padre es quien más tiempo pasa con los chicos en casa. La siguiente, por favor. A la entrevista llegan Sergio y su padre. Como les decía, su madre, por el tipo de trabajo que tiene, viaja constantemente, por lo tanto ella usualmente no está en las entrevistas, en esta primera no estuvo tampoco. El padre describe a nuestro paciente como un buen muchacho, sin embargo, el mayor problema que tienen en este momento y la mayor preocupación es su bajo rendimiento escolar. Esto les preocupa especialmente porque es su último año de colegio, luego inicia la universidad y con estas dificultades escolares piensan que va a tener muchos problemas para llegar a la universidad y escoger y poder terminar una carrera universitaria. Sobre todo porque la universidad ya no tiene las reglas y todas las fechas que se le ponen en el colegio para entregar sus tareas, sus deberes, hacer sus exámenes. Cuando entrevistamos a Sergio, él nos explica que sabe que algo no está bien, no logra explicar exactamente qué es. Sin embargo, sí nos explica que él se frustra porque intenta poner atención, intenta cambiarse de sitio para que sus compañeros no lo distraigan, pero a pesar de eso no avanza, no logra mejorar su rendimiento académico y se compara con su hermano y con el resto de sus compañeros que aunque no pongan tanta atención como él y no le dediquen tanto tiempo a los estudios, ellos sí avanzan y a pesar de eso él no lo logra. Se describe como un excelente portero, como ya habíamos visto, le es difícil jugar en otra posición de fútbol y él nos dice que es el único momento en el que puede estar realmente atento, cuando está de portero viendo cómo se desarrolla el juego en el que está. La siguiente, por favor. Al examen mental, pues está sentado en una silla junto a su padre, mueve constantemente sus manos y sus pies, aunque no se levanta, pero está todo el tiempo jugando con algo. Pues, encuentra un lapicero en el escritorio y lo toma y con ese se entretiene un momento. Es verborreico, habla mucho. Incluso hay momentos en los que hay que decirle que respire,
que le voy a hacer algunas preguntas. Su lenguaje es un lenguaje bien estructurado, no tiene problemas para la expresión ni la comprensión. Su pensamiento es coherente, congruente, no presenta ideas delirantes, tampoco al momento de la evaluación ni previamente hay alteración de senso-percepción, no hay historia de alucinaciones de ningún tipo y su ánimo es eutímico. La siguiente, por favor. Bien, preparamos estas preguntas para la discusión. No sé si alguien quiere empezar con la primera. ¿Qué otros datos de interés deberíamos haber registrado durante la entrevista o les interesaría a ustedes conocer? Si le parece, leemos todas las preguntas. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué otros datos de interés deberíamos haber registrado durante la entrevista? ¿Está de acuerdo en mantener el diagnóstico de TDAH? ¿Ha tenido que tratar personas con situaciones similares? ¿Qué dificultades tuvo en esos casos? Considerando los medicamentos y los efectos secundarios que ha presentado el paciente, ¿qué tratamiento indicaría en este caso? Así que, bueno, abrimos el intercambio. Les pedimos que por favor levanten la mano, se presenten y hagan sus comentarios. Adelante, Claudia. Muy buenos días, un saludo desde Honduras, ¿verdad? Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, del módulo de salud sexual y reproductivo. Tengo una duda, no estaba viendo si había una referencia para psiquiatría o no sé si es que no presté la atención en el estudio de caso, pero no escuché en ningún momento que se le había referido a algún neurólogo pediatra o si se le refirió a algún psiquiatra pediatra para ver y hacer una evaluación más extensiva del caso. Esa es mi duda. El paciente había sido visto ya por un psiquiatra infantil en el país de donde es originario y ahí se había iniciado el tratamiento. Posteriormente, cuando viene aquí a Guatemala, la primera consulta es al psiquiatra infantil precisamente porque ya había sido evaluado y diagnosticado previamente. Acá tenemos una pregunta en el chat que dice, hay varias preguntas. Una, si recibió atención psicológica o psiquiátrica. Bueno, atención psiquiátrica sí. No sabemos si recibió atención psicológica. Preguntan si fue evaluado por neurólogo pediatra, pregunta que ya se había hecho antes. ¿Y desde qué edad presenta los signos de inatención? No se evaluó por neurólogo pediatra, se evaluó únicamente por el psiquiatra infantil. Eh, pues aquí en nuestra región usualmente se consulta más efectivamente al neurólogo pediatra, precisamente porque somos muy pocos psiquiatras infantiles. Sin embargo, eh, pues el paciente puede muy bien ser evaluado por psiquiatría infantil y hacerle todos los estudios sin necesariamente llegar a un neurólogo pediatra, que tampoco tenemos muchos neurólogos pediatras. El inicio de los síntomas fue a los 7 años cuando los padres hacen la primera consulta estando en su país de origen. Muchas gracias, Virginia. ¿Otros comentarios? ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Tal vez consultándole a la doctora Virginia, ¿verdad? Si nos podría apoyar explicándonos cómo funciona el metilfenidato, ¿verdad? Que es el medicamento utilizado para este trastorno en niños y adolescentes. Muchas gracias, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El metilfenidato es un derivado de las anfetaminas que actúa básicamente en los receptores D2, es decir, receptores de dopamina D2 que están a nivel de la corteza, específicamente en la corteza prefrontal. Esto lo que nos ayuda es a que el niño mejore sus problemas de atención, de concentración, pueda estar más tranquilo, pero nos funciona muy bien, sobre todo cuando, como en este caso, hay cuadros de impulsividad, que es lo que buscamos, ¿verdad? Mejorar
la sintomatología clínica de la hiperactividad, la atención o la inatención más bien, y el pobre control de impulsos que eh, tienen generalmente estos niños. Claro, esta es una explicación muy sencilla, porque el metilfenidato realmente funciona de manera más compleja, no solo a nivel de corteza prefrontal, pero por cuestiones de tiempo. Esto es básicamente como que lo que nosotros buscamos y lo que el metilfenidato nos ayuda en este tipo de síntomas. Acá tenemos alguna otra pregunta en el chat. ¿El hermano también presenta diagnóstico de trastorno por déficit atencional e hiperactividad? Y por otro lado, sería importante, un comentario, sería importante saber el nivel educativo de los padres, el lugar donde viven, con la intención de saber el tipo de apoyo en casa y las condiciones en que vive la familia. Son como dos consultas. Sí, el hermano no presenta ningún problema. De hecho, vimos que son gemelos dicigotos. No, nuestro paciente tuvo ictericia neonatal, fue alérgico a la lactosa. El hermano no tuvo ningún problema. De hecho, no tiene problemas a nivel escolar. Lo describen también como un chico muy listo, ¿verdad? Y el hermano y nuestro paciente se compara mucho con su hermano porque él no puede ser como su hermano. ¿Y cuál era la otra? Perdón. El otro es el nivel Otro. educativo de los padres, Ah, sí, el sí. lugar donde viven, un poco para conocer el apoyo en la casa y las condiciones en que vive la familia. Sí, esto pues es algo que llama la atención. El padre es médico, y como les explicaba, trabaja en una compañía farmacéutica. La madre es química bióloga, también trabaja en una compañía farmacéutica. Viven ahora en Guatemala, en un área pues de cierto estatus social alto. Va a un colegio también que corresponde a su estatus social. De hecho, en el colegio pues recibe el apoyo pedagógico que tienen usualmente estos niños con ciertas dificultades para en la, en la, en el desarrollo y en el desempeño escolar. Es decir, y los padres siempre han estado preocupados y a la par del paciente. Lo que es paradójico es que a pesar de que ambos trabajan para la industria farmacéutica y el padre es médico, son muy temerosos de los efectos secundarios que ha causado estos medicamentos, y ellos mismos le han cambiado y le han sustituido los medicamentos. Bien, gracias, doctora Ortiz. Otra pregunta es si hubo alguna modificación o ajuste en la alimentación del joven, por colorantes que se usan y bebidas oscuras, por ejemplo. Y lo otro, cómo abordaron los padres la frustración del joven al ver que los fármacos no estaban dando buenos resultados. Y por otro lado, ¿el centro educativo sabe la condición del paciente para poder brindar mejor apoyo? Son como dos preguntas con Sí, enfoques sí. distintos. Sí, no hay cambios en la alimentación. De hecho, por ser un deportista, porque es un deportista, no es que juegue fútbol una vez a la semana, sino que se dedica a jugar fútbol todos los días, hace su entrenamiento. De hecho, está en las fuerzas básicas de uno de los equipos de aquí de la ciudad. Tiene una alimentación bastante sana, no consume Coca-Colas o cualquier otro refresco, no consume papas, estas cosas que generalmente consumen los jóvenes a su edad. Es un muchacho pues con una condición física de un atleta. Eh, la escuela, como les decía, sí ha dado el apoyo. Se ha preocupado también por ellos, y los padres pues lo que hacen para ayudar con la frustración es cuando él vuelve a tener esta sintomatología, como ahora que vuelven a hacer la consulta, es porque los padres se dan cuenta
que su hijo está teniendo dificultades y es cuando vuelven a buscar la consulta. Como les explicaba, son padres, no es que estén ausentes todo el tiempo, porque a pesar de que viajan, son padres que están preocupados por sus hijos, dándoles, pues no solo las cosas que necesitan desde el punto de vista económico o escolar, sino viajan con ellos, comparten con ellos cuando están en casa. Todos diríamos que aunque el tiempo efectivo de compañía sea poco, es un tiempo que los chicos reciben de calidad con los padres. Eh, Sin embargo, los padres evitando el medicar al hijo, lo han encauzado especialmente hacia el deporte. A este chico le tiene un hobby que es la mecánica, entonces le permiten pues tener espacio para que él arme y desarme cosas con el que él se entretiene, y así es como ellos han intentado, sin buscar otra ayuda, así es como los padres han intentado que este de hijo propio pueda, manejar toda esta frustración y todo esto que él va viviendo en su día a día. Muchas gracias, doctora Ortiz. Muy, muy completa la información que nos estás aportando. Tenemos a Ana Verónica Roca, que levantó la mano. Sí, te quería consultar. Eh, Esta desatención, ¿ah? ¿También se observa en otros aspectos de su vida o es solamente en el área educativa, en el sentido de que no presta atención en clases? O él puede, por ejemplo, fuera del área, yo que sé, está jugando con el PlayStation, puede pasar tiempo justamente prestando atención. ¿Cómo ven? Por ejemplo, si puede pues, pasar mucho tiempo prestando atención por ejemplo, en el celular. A lo que voy es como a una diferenciación si es solamente en el área educativa o también se puede pensar en otros aspectos. Eso por un lado. Y por otro lado, también me gustaría saber, aparte de la familia, ¿cuál es, como digamos, su contexto social? O sea, ¿cómo es que se está llevando con sus pares? ¿Qué está pudiendo hacer? O sea, si tiene amigos, si tiene actividades con otros. No digo hacer solamente deporte, sino esto de tener actividades más de interacción social con gente de su edad, ¿no? Poder explorar estos otros aspectos. Sí, el problema no se da solo a nivel escolar. No es un chico que le gusten mucho los videojuegos, lo desesperan. Él necesita hacer cosas prácticas con sus manos, por eso es que tiene el espacio en casa para armar y desarmar. Les decía, les gustan mucho las motos, entonces él sabe, ha aprendido, sobre todo en YouTube, a armar y desarmar motos. El, Eso es lo que pasa, lo que lo tiene entretenido buena parte del tiempo. Y el problema de la inatención no se da solo a nivel escolar, el desorden no se da únicamente, se le olvidan las cosas o las tareas, también es una pelea constante en casa, pierde sus cosas en casa. Si la madre o el padre o alguien en casa le pide que vaya a hacer algo, él puede bajar pensando que iba por un vaso de agua y regresa 40 minutos después sin el vaso de agua, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un problema que es constante, tanto en la escuela como en la casa. Tiene amigos, es un chico que no tiene ninguna dificultad para socializar, va a fiestas. Los padres tenían mucho, aquí los adolescentes tienen licencia desde los 16 años. Por su capacidad económica, los padres pues le autorizaron el uso le hicieron pues le pagaron sus clases, sacó su licencia, le dieron su auto y él va y viene sin problema. Ellos tenían temor de dejarle el carro pensando en que un accidente o algo. Sin embargo, corre el carro, pero no ha tenido ningún accidente. El padre dice que es bastante prudente, tiene novia,
va los fines de semana con amigos, no bebe, por lo menos no bebe en exceso, quizá tomará una cerveza, dos cervezas, que es lo que usualmente toman aquí los jóvenes, pero es decir, su área social es un chico como que se desenvuelve muy bien como cualquier otro chico de su edad. Sí, bueno, hay un comentario de Mar de Martínez que no entendemos ahí la primera palabra, pero no sé si es una pregunta, si puede ser que los padres responsables como que tienen tiempo escaso por la crianza cotidiana. No entendemos mucho la pregunta, capaz que Sí, Marden lo quiere aclarar. creo que se refiere a si los padres le dan suficiente tiempo en la La crianza cotidiana y crianza, creo que me puede parece ser. que Virginia se estaba contestando eso en el Sí. sentido de que el tiempo que le dan es de calidad aun cuando pasan tiempo, sobre todo la madre fuera del país, pero de todas maneras el tiempo que le dan es de calidad. Ujú, ujú. Y después, por otro lado, que también ya fue respondido, porque ya lo acabo de comentar la doctora Ortiz, que el joven no consume otro tipo de, no consume sustancias, simplemente a veces alguna cerveza en alguna salida, que es una de las preguntas que están acá, si el joven consume alguna sustancia. Y bueno, y Marden aclara que sí había tiempo de calidad, que creo que también ya fue Eso respondido. fue respondido. Mm, Sí, sí, cuando los padres están se dedican ahí a, está, a los que es hijos. tiempo de calidad. Ujú, No ahí sé si está. querés, no hay otra mano levantada, no sé si querés, Juana, a pasar a... Bueno, entonces dejamos los comentarios en pausa, los vamos a poder retomar después y ahora le vamos a dar la palabra a los expertos invitados, comenzando por el doctor Tony Ramos, que nos está siguiendo desde Tarragona, en Cataluña. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Pues nada, primero felicitar a la doctora Ortiz, ha hecho una presentación del caso, yo creo que muy interesante y muy precisa. Hay varios aspectos que han salido aquí que yo creo que sería muy importante poner ahí el acento. Uno es saber a lo mejor un poco más sobre los antecedentes familiares. Sabemos que el hermano no tiene ninguna afectación, pero sería bueno saber pues, si hay antecedentes por parte de mamá o de papá, que a veces pueden ser como solo sintomáticos sin llegar al nivel de trastorno con respecto al TDAH, pero descartar pues, hay trastornos bipolares, ansiedad, tentativas de suicidio, porque eso es muy frecuente. Recordar que el TDAH es un trastorno que el 78% de los porqués, de las explicaciones de por qué alguien tiene TDAH, tiene que ver pues, con la base genética, ¿eh? Entonces, ese aspecto es importante. Y luego otro aspecto que me gustaría resaltar, que ya ha salido también, pues que el manejo tiene que ser multidisciplinar siempre que se pueda, ¿eh? Sabemos que hay muchas veces dificultades de recursos, pero siempre ese manejo, sobre todo a edades tan tempranas, desde los 7 años, ¿no? Pues el manejo psicoeducativo, el manejo psicológico, juntamente con el manejo farmacológico. Y creo que en este caso es muy importante porque los papás probablemente necesitan un poco más de psicoeducación pues, con respecto a lo que es el propio trastorno, eh, qué beneficios puede tener el tratamiento que va a llevar y qué cosas tenemos que controlar. Entonces, ese aspecto de mejorar ese falta sería importante. Luego, fijaros que hay otro aspecto que me ha llamado la atención, es un chico que tiene 16 años y se va a dormir muy pronto, es verdad, pero duerme en total 7 horas. Eso es cierto que a las 4:30 de la mañana se levanta. Ese aspecto de mejorar el sueño, aunque duerme 7 horas, que no es un tema menor, en España muchos jóvenes de esa edad no duermen 7 horas, duermen mucho menos, ¿eh? Pero que yo creo que es importante señalar que el sueño y el TDAH van muy ligados. Tienen muchos trastornos del sueño ligados al TDAH y todo lo que podamos hacer para mejorar ese patrón de sueño, incluso que se vaya a dormir más tarde para luego alargar más el sueño por la mañana, pues sería óptimo. Luego hay aspectos de evaluación, pues que a lo mejor luego quizá Gemma comentará seguramente, que ella es muy experta en temas de trastornos del aprendizaje, y quizá aquí valdría la pena también saber algo más. Luego, con respecto a la medicación, lo que os digo, hacer una buena psicoeducación. No nos queda claro a qué dosis llegó con el metilfenidato de la hidratación prolongada, no lo sabemos. Si se quedaron cortos y por eso no acabo de responder. No sabemos las dosis que hace de metilfenidato de liberación inmediata, pero si el problema es el tema de la pérdida de peso, es muy fácil de manejar con el metilfenidato de liberación inmediata
evitar que tome el medicamento pues, a la hora de la comida. Y luego siempre se pueden hacer suplementos alimenticios. Hay muchos, aquí en España, en Europa es muy conocido el Meritene, pero hay muchos más que quizá también se pudieran pensar en ellos. Y si el problema realmente es el peso, dependiendo de los países y de la facilidad de tenerlo disponible como medicamento, una opción pueden ser los fármacos alfa-adrenérgicos, como puede ser o la clonidina, o incluso como puede ser la guanfacina, ya que son medicamentos que pueden tener una tendencia a incrementar el peso. El tema de la dieta que se ha comentado anteriormente es importante en un chico que tiene problemas con la lactosa. Todos los niños que tienen problemas, pues, por ejemplo, con, con problemas alimenticios, ¿no? Como tolerancia a la lactosa o al gluten, es muy importante que sigan bien la dieta porque eso mismo puede perjudicar incluso los propios síntomas del TDAH. El tema de los colorantes que ha salido en la pregunta, no hay una evidencia de que los colorantes sean algo que perjudiquen de forma generalizada al tema del TDAH. Perjudican seguramente a la salud en general, pero no tanto el tema propiamente del TDAH. Lo que sí que es bueno recomendable pues, que los chicos hagan dieta mediterránea y que puedan en la medida de lo posible hacer la máxima actividad física, porque eso es algo que les va a ayudar a todos los adolescentes, pero los chicos con TDAH pues todavía de una manera más decidida. Muchas gracias, doctor Ramos. Le damos la palabra a la doctora Gemma Español. Buenas tardes a todos, un placer. Y como decía mi compañero el doctor Ramos Quiroga, también felicitar a la doctora Ortiz por la presentación de este caso, que ha sido realmente pues, ¿no? muy productivo y muy, ¿no? muy interesante. En la línea de lo que comenta mi compañero, el doctor Ramos Quiroga, ¿no? Y también ¿no? entrando en esto de la evaluación del TDAH. Sí que es verdad que me ha faltado algo más de información en cuanto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el nivel cognitivo de este chico, ¿no? El nivel cognitivo, pues habitualmente para hacer un diagnóstico de TDAH también habitualmente nosotros pasamos escalas cognitivas para saber qué nivel intelectual tiene el niño, hasta qué punto se le puede pedir, hasta qué punto pensamos que puede, ¿no? Puede tener, más que nada, pues estamos ante un niño, un chico, un adolescente, diagnosticado a 7 años de edad, pero que actualmente tiene una frustración muy elevada en cuanto al rendimiento académico. Entonces, no solo esto, no solo la evaluación del nivel cognitivo, sino también descartar, ¿no? Y seguro que a nivel clínico se ha hecho, ¿no? En este caso, pero no, tener siempre en cuenta también la presencia de ¿no? la comorbilidad altísima del TDAH con los trastornos de aprendizaje, tal y como comentaba el doctor Ramos Quiroga, ¿no? La presencia de dislexia, disortografías, discalculias es absolutamente frecuente y comórbido, y al igual que son los trastornos por tics, ¿no? El síndrome de Tourette o cualquier, ¿no? O los trastornos incluso, ¿no? De ansiedad, la clínica obsesiva, ¿no? En niños con TDAH, sobre todo, ¿no? El trastorno de aprendizaje se ha visto que ahí, ¿no? Prácticamente, pues a lo mejor un 15% de los niños, 15, 20, 30% de niños tienen alta prevalencia de trastornos de aprendizaje comórbidos a este TDAH. Por tanto, es algo que hay que detectar y de forma precoz porque es lo que muchas veces les genera también muchísima más frustración, ¿no? El hecho de no me concentro, pero encima, ¿no? Pues no entiendo, no comprendo lo que leo y esto implica todavía más, ¿no? Un peor rendimiento académico. Esto por una parte, y me gustaría también comentar también, ¿no? Es decir, y también en la línea de lo que comentaba mi compañero, añadir también un poquito más en relación, ¿no? Absolutamente de acuerdo que a esos papás les falta más de psicoadecuación y necesitan saber también el motivo por el cual su hijo, ¿no? Necesita este tipo de tratamiento, pero también valorar un poquito, ¿no? La pérdida de peso es hiperfrecuente, es algo implícito en este tipo de tratamiento. Y a todos los papás, cuando uno prescribe un metilfenidato, un fármaco, ¿no? Para el TDAH, excepto los alfa-adrenérgicos, ¿no? O algún otro tipo, es decir, se le explica a los papás, va a perder peso, va a perder apetito, es hiper frecuente. Entonces, muchas veces vale la pena, yo no decir esto, hay que alertar, es decir, esto es normal, ¿no? Y saber exactamente qué peso ha perdido, es decir, hay que cuantificar, al igual que antes de empezar este tipo de tratamiento, muchas veces hay que tomar la tensión al niño para ver, ¿no? Si hay aumentos de elevación de cifras tensionales, frecuencia cardíaca, hay que valorar también el peso que tiene, ¿no? Qué peso tiene al inicio y si realmente hay una pérdida cuantificada de peso. Una cuestión es perder el apetito y la otra es ver si hay una pérdida ponderal. Esto es importante
Y después, lo digo para el seguimiento, ¿no? Desde que, no, porque seguramente muchos de ustedes pues tratan este tipo de pacientes con este tipo de tratamiento. Como ha comentado el doctor Ramos Quiroga, el metilfenidato de liberación inmediata es el que nos permite, que tiene una duración de 3-4 horas, es el que nos permite pues un mejor manejo de este tipo de, ¿no? de efectos, de estos secundarismos. Y, y si evitamos las horas de la comida en cuanto damos este tipo de tratamiento, pues puede ser muy beneficioso para el chico o para esta chica, ¿no? Y, bueno, para este chico en concreto, ¿no? Incluso son fármacos que permiten el descanso terapéutico, es decir, días que no se tomen medicación. Entonces son niños que cuando no toman la medicación comen normal y recuperan absolutamente todo el peso, ¿no? O recuperan pues el apetito. Y la cuantificación final de pérdida de peso no es tan evidente. Entonces nosotros lo que hacemos es controlar el peso en cada visita y ver si hay una repercusión ponderal significativa, que esto sería un motivo de retirada. Pero si no la hay, muchas veces los papás se asustan, ¿no? Y no quieren seguir con este tratamiento que realmente es muy beneficioso para este niño, porque este niño, si no se trata, posiblemente, ¿no? Derivará pues, en cuanto a ansiedad, clínica depresiva, ¿no? Una autoestima, un bajo autoconcepto, etcétera, etcétera. Y ya está, gracias. Muchas gracias, muy, muy completo los comentarios, Gemma. Estamos recibiendo un montón de preguntas en el chat que las vamos a ordenar luego, pero capaz que le damos ahora la palabra a nuestro tercer comentarista, que es la doctora Gabriela Garrido, que se une desde Uruguay. Bueno, muchas gracias. La verdad que la historia nos permite tener todas estas aristas, ¿no? Para la discusión, así que muy agradecida, Virginia. Eh, Quiero retomar lo que estaba diciendo Gema en el sentido de que siendo el déficit de atención un trastorno, ¿no? del neurodesarrollo, quizás el más frecuente, nosotros tenemos en Uruguay cifras de alrededor del 7% en escolares, o sea que es muy prevalente, ¿verdad? Tener, bueno, los consensos y los acuerdos en cuanto a los tratamientos pasa a ser algo muy importante. Y en ese sentido, la asociación de los recursos psicoterapéuticos y de apoyo, digamos, a las diferentes dificultades, ya sea del aprendizaje o de otras áreas, junto con el tratamiento farmacológico, sigue siendo una pauta consensuada. Entonces uno diría, bueno, este niño, por distintas cosas que ahora voy a retomar, pasó todo el periodo de su escolaridad sin el complemento del tratamiento farmacológico. Posiblemente porque es un chiquilín, como nos decía Virginia, que tiene un buen potencial, aunque no lo tenemos exactamente cuantificado, pudo llevar adelante los requerimientos de los años tempranos, ¿no? de la educación. Pero a medida que nosotros aumentamos las exigencias, vemos aparecer esto que llamamos un poco el impacto social del déficit de atención. Tiene que ver con las repercusiones en el mismo sujeto, sin duda, niveles de sufrimiento. Él lo dice en sus verbalizaciones, ¿no? ¿Por qué no puede ser como el hermano? ¿Por qué no puede tener esos rendimientos? Y por otro lado, también en lo que tiene que ver con lo educativo. Transcurrió bien todas las primeras etapas. Uno podría pensar que quizás, bueno, no sea del grupo que tiene dificultades específicas en los aprendizajes, pero está teniendo las repercusiones y el impacto en los aprendizajes del propio déficit de atención. Entonces, cuando nosotros tenemos un poco estas certezas de que tenemos una herramienta, en el caso del metilfenidato, de los pocos fármacos que tenemos en psiquiatría pediátrica, que tiene cierta especificidad para el cuadro, no solo estamos tratando síntomas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para trabajar la adherencia al tratamiento? Entonces me parece que esta historia nos muestra ese trabajo de los clínicos, ¿verdad? Que no está en los libros, pero que si no lo logramos puede ser una barrera importante. Fíjense que estos papás no tienen una barrera por su nivel formativo, ¿verdad? Son profesionales, pero sin embargo hay barreras que hay que explorar. A veces con historias familiares, con historias personales, bueno, no sabemos qué manejan ellos también de los fármacos estando en el medio, pero sin duda lleva mucho tiempo.
Entonces, un poquito alertar al trabajo de los que toman contacto, ya sea de la pediatría, de la medicina general, y bueno, si llega a los especialistas, de que cada vez más tenemos que dedicar un tiempo para eso que dejamos de decir adherencia al tratamiento para decir prescripción compartida, ¿no? Que realmente se llegue a entender, llegar a acuerdos, manejar mucho esto de los costos y beneficios. Si este chiquilín, por ejemplo, hubiera tenido una historia de poca ganancia de peso histórica por su tema alimentario, bueno, tendríamos que ser más cuidadosos con eso. Pero sobre todo transmitirles esto de que más allá que uno tenga el recurso farmacológico, tenga la oportunidad y sabemos que vamos a poder intervenir en lo que es la evolución y el pronóstico, que este chiquilín ya tiene complicaciones, trabajar esto no es una pérdida de tiempo, sino que es lo que nos asegura también que esas indicaciones lleguen a buen puerto, digamos, ¿no? Por ahí me quedo, Juan. Gracias, Gabriela. Pasamos a la lectura de las preguntas que nos están llegando por el chat. Bueno, en primer lugar, una duda que surgió acerca del consumo, si bien es esporádico, de la cerveza en relación a los medicamentos, cuál sería la consecuencia. Después, por otro lado, como un comentario que sería bueno incluir a los maestros en la psicoeducación, hacia los padres. Y por último, analizar la personalidad del joven y los factores emocionales, sobre todo la vinculación del trastorno de déficit atencional con la baja tolerancia a la frustración. Y bueno, también por último, cómo evolucionar el joven en su vida adulta en relación al trastorno. Así que son como tres grandes preguntas. No sé quién quiere responder. Pueden Yo si responder los queréis expertos. Sí, adelante, adelante, Tony. comento, Sí, sí, yo sí. si queréis os comento con respecto al alcohol, no tenemos que tener un problema en ese sentido, el consumo realmente es bajo, pero aunque hubiera un consumo más elevado, se han hecho estudios y eso no tiene por qué tener una interferencia. Incluso lo que nos puede es ayudar en personas que tienen trastornos por uso de sustancias, dando la medicación juntamente con el trabajo psicológico para reducir el uso de la sustancia. Luego comentabais, ya contesto la última con respecto a la edad adulta. En principio es un chico que no parece tener otras comorbilidades. Esto es un buen pronóstico de cara a la edad adulta. No parece haber antecedentes familiares, con lo cual también es un buen pronóstico de cara a la edad adulta. Aún así sabemos que en torno al 60% de los casos pediátricos van a continuar el trastorno en la edad adulta y tendremos que hacer el manejo pues igual que se está haciendo ahora, con el mismo tipo de medicamentos, pero pues tocando los temas que son más sensibles de la edad adulta. Muchas gracias, doctor Ramos. Y no sé quién quiere responder, alguno de los Yo, expertos. yo sí que, yo Ay, si sí, queréis, adelante. Sí. sí. Bueno, la pregunta de incluir a los maestros en lo que es la psicoeducación entiendo que, la pregunta la entiendo que, supongo que por el tema de la medicación. Yo creo que los maestros pueden ayudar mucho en el diagnóstico. Es decir, los niños pasan muchas horas en el entorno escolar y los maestros pueden ayudar mucho en el diagnóstico. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos en la consulta es pedir, ¿no?, que, por ejemplo, nos rellenen unos cuestionarios los maestros para ver cómo ven el niño en el aula, cómo ven al niño, al adolescente en el entorno escolar. ¿Por qué? Porque los maestros son quienes pasan muchas horas al día y al final eh, en casa puede ser que los papás no vean mucha de la sintomatología, porque como bien han comentado mis compañeros antes, ¿no? Es un trastorno altamente heredable. Es decir, si todos somos movidos en casa, pues igual no vemos, ¿no?, que todos somos movidos, porque no, es decir, no notamos que nuestro hijo sea excesivamente movido, porque nosotros lo somos muchísimo. Entonces, esto aquí, la visión del profesor es muy importante, ¿no? Yo creo que más que la psicoeducación del tratamiento farmacológico, eh, nos ayudan en el diagnóstico o en el proceso diagnóstico, todos los maestros. Sí que nos pueden ayudar mucho en hacer todo lo que es la intervención, es decir, siempre decimos que el tratamiento multidisciplinar incluye el que desde, no sé cómo funciona en sus países, pero nosotros, por ejemplo, en Cataluña, en España, tenemos, ¿no?, los niños que tienen un
trastorno por déficit de atención con hiperactividad tienen derecho a tener lo que se llama un plan individualizado, es decir, que en el entorno escolar se le hagan una serie de adaptaciones y de ayudas, pues a lo mejor, ¿no? Que tengan en su plan formativo, es decir, por ejemplo, pues que tengan, que no los pongan al lado de la ventana, que lo pongan en primeras filas, que les den algún tipo de ayuda, que les dejan más tiempo para leer el enunciado de un ejercicio, que les hagan el examen en lugar de escrito, pues un examen oral. Es decir, tienen un tipo de adaptaciones metodológicas en este sentido. En este sentido, yo creo que los maestros sí que nos pueden ayudar muchísimo. Bien, excelente, doctora Sabes Español. sí, 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 adelante, no, quería Gabriela. agregar un poco la importancia también de abordar el tratamiento integral en este momento, en este chico, porque en realidad en la evolución en la adultez, si bien vemos que cambia la sintomatología, a veces disminuye la inquietud, por ejemplo, no es tan evidente, en algunos casos disminuye la impulsividad, pero sin embargo las dificultades, tanto atencionales como en un componente que no tomamos, no nos dio hoy el tiempo, pero es todas las fallas en funciones ejecutivas que tenemos las personas con déficit de atención, que requieren muchas veces que las acciones lleven más tiempo, que no se llegue con la misma efectividad. Entonces, en general los estudios muestran que tienen menores, llegan a menores niveles en lo que tiene que ver con lo educativo, de lo que podría ser en relación a su potencial, y también la inserción laboral puede tener una disminución en realidad también en comparación con su potencial. Y lo otro es también lo que representa las paternidades en personas con déficit de atención, que también es algo a considerar, ¿no? Ahí Tony mencionaba el que bueno, los papás no tuvieran antecedentes, era algo importante. Bueno, cuando hay antecedentes, muchas veces las paternidades tienen también impacto, ¿verdad? Por todas estas cosas. O sea que debería ser un objetivo nuestro lograr la atención integral de este chiquito. Tony, te paso. Gracias, Gabriela. Sí, Yo totalmente de acuerdo con el aspecto que comentabas ya desde el inicio, de hacer este trabajo conjunto y de que ellos mismos puedan, bueno, pues saber la importancia de hacer el tratamiento y que sea una decisión compartida con recordar que la pérdida de peso suele ser de 2-3 kilos. Esa es la media que pierde cualquier niño, tanto con atomoxetina o con estimulantes, como metilfenidato o como las anfetaminas. Y lo importante aquí también es señalar eh, que tenemos que focalizarnos a esta edad mucho en este manejo del bajo concepto que él tiene de sí mismo, de esta baja autoestima. Por eso es muy importante hacer bien el manejo del TDAH. Pensar que el tratamiento del TDAH va a ser preventivo. Nos sabemos que si hacemos un buen manejo del TDAH en la infancia, eso nos va a prevenir las adicciones en la adolescencia y en la edad adulta, que va a disminuir el riesgo de suicidio, que nos va a disminuir el riesgo de baja autoestima. Y aparte, todo el tema de rendimiento académico. Por lo tanto, es muy importante transmitirles la información a los padres y que vean que no solo es el tratamiento en sí mismo, sino que también es preventivo de complicaciones que puede tener el TDAH a medio y largo plazo. Agregaría una cosa, porque es una pregunta muy frecuente de las familias, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de un fármaco que es derivado de las anfetaminas, o sea que no podemos decir que no tiene potencial de abuso, ¿verdad? Por los circuitos en los cuales actúa y todo eso. Pero en realidad comentar que los estudios, y son estudios potentes y de muchos, a lo largo de muchísimos años, muestran que hay mayor riesgo de presentar trastornos por consumo de sustancias en aquellos sujetos que no tuvieron tratamiento de su TDAH durante la infancia y la adolescencia temprana. Entonces, bueno, eso es un poquito esas valoraciones que hacemos del riesgo y que en realidad para los que realmente tienen un diagnóstico certero de déficit de atención, no vemos su evolución a los trastornos por abuso de sustancias en mayor frecuencia. O sea que esto también son los puntos un poco a discutir con las familias, ¿no? muchas gracias. Estamos llegando a la hora, tenemos una mano levantada de Andrómaca. Le damos la palabra a ella y luego pasamos al cierre a cargo de Araceli. Em, no se olviden de completar la encuesta, que ya la tienen en el chat,
antes de finalizar la sesión, o lo pueden hacer también y luego de finalizado. ¿Hay una pregunta? Sí, sí, el tema si hay estudios que establezcan que el deporte forma parte de la medicina o del tratamiento. Bien. Pero bueno, le damos Le la damos palabra la primero palabra a Andrómaca. Sí, Andrómaca. sí, adelante. Tengo una consulta, si le han hecho también exámenes, por ejemplo, de glucosa u otras cosas. Y lo otro, bueno, aunque no soy del área de psiquiatría ni nada de eso, pero siento que los papás están preocupados en la universidad, están pensando como en una carrera muy académica, que tal vez hacerles ver que él rendiría más, por ejemplo, si le gusta la mecánica, seguir una carrera de mecánica o algo así. Gracias. Sí, se le hicieron todos sus estudios al paciente y no hubo, todos sus laboratorios estuvieron en límites normales. En realidad los papás quieren que el chico estudie en la universidad porque los papás son profesionales universitarios, un médico con especialista, la madre química bióloga, pues lo que esperan ellos es que efectivamente el chico llegue a la universidad y logre completar su carrera universitaria. Al final ellos no les importa si es ingeniero, administrador, se dedica al marketing o a la medicina, pero su preocupación es que logre llegar a la universidad, no tenga tanta dificultad y pueda concluir su carrera universitaria. Un comentario de Teres que dice que plantea un problema bien interesante de la perspectiva de los médicos de adultos y de los psiquiatras de adultos, que es el trastorno por déficit atencional que no es diagnosticado en la infancia y en la adolescencia, sino que llega sin diagnóstico previo a la edad adulta, y los psiquiatras de adultos cada vez vemos más eh, pacientes que vienen con sufrimiento psicológico y con problemas de salud mental y en el cual se diagnostica trastorno por déficit atencional en la edad adulta, que como decía la doctora Garrido, no se presenta con hiperactividad, sino que lo que predomina es el trastorno por déficit atencional, pero todo el componente comportamental no lo tienen y que responden bien al metilfenidato o a la atomoxetina, que les cambia notablemente el desempeño académico, porque muchos pueden ser estudiantes universitarios, incluso profesionales recibidos, con una gran capacidad de adaptación y que fueron desarrollando estrategias a lo largo de la adolescencia y y de sus carreras, y que, pero que de todas maneras tienen muchísimo sufrimiento por los déficits que presentan. Así que ese es un punto que me parece importante destacar. Y estamos llegando al final de la actividad. Sí. Y le vamos a dar la palabra a Araceli, para que ella pueda cerrar la sesión de hoy e invitarlos a la próxima teleclínica. Agradecemos a todos y a todas la participación y sin duda también agradecer el aporte de los expertos y las expertas. Adelante, Araceli. Gracias, doctora Gema. Pues de una manera especial, Guatemala quiere agradecerles en gran manera al proyecto ECO. De verdad, muchísimas gracias. Nos están llenando de conocimiento a nosotros. Hemos aprendido de cada teleclínica, de verdad. Muchísimas gracias a la doctora también Virginia Ortiz, que es nuestra doctora psiquiatra, directora de la carrera de psiquiatría infantil en Guatemala. Y de una manera también es muy especial al doctor Juan, al doctor Tony, a la doctora Gema, a la doctora Gabriela, porque nos amplían ese conocimiento con sus opiniones, con sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón de Guatemala. Y los invitamos a que estemos pendientes siempre a la próxima teleclínica. Uruguay estará presentando el trastorno del espectro autista, un tema muy, muy interesante también. Entonces, los esperamos a todos atentos para el 9 de septiembre y muchísimas gracias por el día de hoy. Saludos Bien, hay cordiales. muchas respuestas en el chat y agradeciendo. Ajá. Bueno, una recomendación del doctor Ramos básica. El deporte, dormir las horas debidas y dieta mediterránea es una de las recomendaciones para este trastorno. Y la doctora Yema
compartió una entrevista de pediatras en Andalucía, que bueno, supongo que el enfoque, a ver, Gemma. Es la escala viva, es para diagnosticar TDAH. Como hablan de TDAH en el adulto, era para diagnosticar, la entrevista que supo, ¿no? Que ayuda al diagnóstico de TDAH en la edad adulta. Es un PDF que está en público en esta página web. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos en septiembre. Hasta luego todos y Buenísimo. todas. Muchas gracias Muy a bien, un todos. placer.